Buenas noches, pues la reflexión se llama La espada del Espíritu Santo. Y vamos a conocer un poquito más algo que por gracia de Dios pues hemos recibido en este ministerio en el que estamos. Pues lo hemos recibido ya hace unos años y hemos ido a través de estos años, hemos ido aprendiendo sobre este regalo que hemos recibido. Y hoy ese regalo pues nos toca compartirlo. Algunos hermanos, creo que la minoría ya lo han escuchado, pero pues la mayoría de los que estamos aquí creo que no. Em, en este regalo yo solo simplemente vengo a ser intermediario entre el mensaje que trae la Santísima Trinidad para ustedes. Em, Vamos a empezar primero con el Espíritu Santo, que Él es el primero que nos empieza a traer este mensaje. Y en la palabra de Dios encontramos este mensaje que dice: el que tenga oídos, que oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Lo encontramos en Apocalipsis 2, versículo 29. ¿Qué nos dice el Señor? El Espíritu Santo, todos sabemos que a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros no lo podemos ver, pero sin embargo lo podemos sentir en nuestro corazón, en nuestro interior, y el Espíritu Santo fluye a través de nosotros. Por eso el Espíritu Santo, que es Él, nos dice, con esta lectura dice, en Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 12, ¿sí escucha? Del 11 al 12 dice: lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a las fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que rigen el mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A través de nuestra vida espiritual, de nuestra vida como católico creyente, empezamos nosotros a vivir un encuentro de caminar con Cristo. Pero llega un momento en que ese encuentro de caminar con Cristo ya no solo se trata de dar testimonio de vida, sino ya se trata que ahora debemos entrar en una batalla espiritual. Por eso iniciamos con el Espíritu Santo, porque Él nos dice que así como Él existe y Él es real, que lo recibimos a través del bautismo, existe también otro tipo de espíritus, otras almas que se encuentran en el mundo de arriba, en las fuerzas oscuras y fuerzas malas del mundo de arriba, dice. Vivimos en medio de un mundo espiritual que luego nosotros no alcanzamos a comprender totalmente. Pero en medio de este espíritu, de este mundo espiritual, nosotros tenemos que entender que desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, inclusive mientras dormimos, estamos expuestos ante este mundo espiritual. Y dependiendo, por eso el Señor nos llama a estar en estado de gracia, porque cuando nosotros estamos en estado de gracia, este mundo espiritual no puede con nosotros, por eso ataca a través de las tentaciones para que nosotros caigamos en pecado mortal. Cuando caemos en un pecado mortal, como su nombre lo dice, es la muerte de nosotros, muerte del espiritual. Pero no solo sucede eso, que cuando nosotros caemos en un pecado mortal, mientras más tiempo permanezcamos en ese pecado mortal, más espíritus se nos van apegando a nosotros, se nos van uniendo. De tal manera que cuando se vive una vida de pecado mortal muy alejada con Dios, o se abren demasiadas puertas, llega un momento que se llega a alcanzar lo que conocemos la infestación demoníaca o la posesión demoníaca. Pero ya se habla de un proceso que es progresivo, en el que el hombre va avanzando en esa caída hacia el abismo. Al final de nuestra vida el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuentas de todos nuestros actos. Y cada acto, cada pecado que nosotros habremos cometido, a veces alimentamos a un tipo de espíritu con mayor o menor fuerza. Mariano Restrepo, no sé si han visto ustedes su testimonio,
una persona que vivió su juicio personal, y cuando él vivía su juicio personal, ve como un mar en donde estaban todos los espíritus que estaba alimentando a través de sus pecados mortales, y veía que cada pecado mortal que él cometía era un espíritu particular, y él los conocía y sabía que era el pecado de la lujuria, de la envidia, de la soberbia, y esos pecados capitales que son como los pecados más fuertes, y de ahí, de esos espíritus mayores, hay diferentes ramas y hay más espíritus a partir de cada rama. Entonces él veía todos esos y veía cómo esos espíritus que estaban allí y que iban creciendo a partir de todo lo que él había vivido, lo llevaban hacia un abismo, iban bajando a las profundidades y lo llevaban a un abismo. De esta misma manera nosotros, en la medida que vayamos cayendo en pecado mortal, vamos alimentando esos tipos de espíritus, y que si en la medida que más lo alimentemos, más irá creciendo en nosotros. El Señor nos dice que la batalla espiritual pues es real, ¿no? A mí me ha tocado con gente pues que no es creyente, que no cree que realmente estemos inmersos en un mundo espiritual, pero esta batalla es real, nosotros la podemos percibir, y si llevamos un poco más de tiempo perseverando en las cosas de Dios, nos podemos dar cuenta que somos más sensibles a estas cosas. En una ocasión me tocó ir a comprar, por ejemplo, unas de estas cositas para hacer los rosarios. Fui donde venden imágenes que está sobre la Héroes, pero ahí donde venden imágenes sobre la Héroes, un poquito antes de Telmex, de Telcel, bueno, por allá, antes de bajar, hay un lugar donde venden imágenes, pero ahí no tienen solo imágenes católicas, tienen imágenes de otras cosas, tienen de la satánica muerte, tienen imágenes de los que usan los brujos también, y todo lo tienen hecho en un revoltijo, porque su único fin es el negocio, vender imágenes, lo que sea, pero que sea imágenes. Entonces yo entré a buscar a ver qué encontraba, porque venden también bolitas, cosas para hacer rosarios. Pero desde que entré se siente muy fuerte, muy feo la presencia allá del mal, porque están muchas imágenes de la satánica muerte está allá, y se siente una pesadez y una opresión en el corazón muy fuerte desde que entras. Entonces no solo es decir no solo es tener una imagen, ¿no? Sino que todo lo que atraes atrás de esa imagen. Por eso hoy vemos cosas en muchos de nosotros tal vez hemos pasado un proceso de conversión, y a veces tener algo como un famoso atrapasueño que lo tienes allá colgado y tú lo ves, la gente lo ve y piensa que eso no está haciendo nada, pues es un adorno, no pasa nada, ahí se está. Pero ese famoso atrapasueño que está ahí colgado nada más, Mariano Restrepo dice que es un autopista para los espíritus. A través de esa pequeña cosita que tienes tú colgado en tu casa, están metiendo a tu hogar cierta cantidad de espíritus y lo van alimentando y van entrando, ¿no? Entonces por eso es que conocemos lo que es la contaminación espiritual en nuestros hogares. No sé si todos los que estamos acá, los que estamos de retiro y los que estamos en el ministerio, y si ya hicimos la oración de liberación de nuestro hogar. Si no la hemos hecho, debemos hacerla y esparcer el agua bendita para sellar nuestro hogar de este tipo de cosas y sacar todas las cosas que podamos tener que sean pequeñas autopistas donde van entrando. Nos dice el Señor que a través de esta batalla Él nos entrega algo, dice. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que debemos usar por último, es decir, la primera parte de la armadura es un proceso de conversión personal, porque habla sobre el casco de la salvación, perdón, el escudo de la fe, que sin fe no puedes hacer nada, no puedes hacer una oración si no tienes una fe fuerte, ¿no? El cinturón de la verdad, y bueno, no vamos a introducirnos en eso. Vamos a ir un poco más a lo que nos compete la reflexión, que es la espada del Espíritu. En el momento que tú empiezas un proceso de conversión y empiezas a mantenerte en tu gracia, entonces ya te vas convirtiendo ahora en un soldado para el Señor. Y todos los que son soldados, pues Él le entrega un arma para poder defendernos. Esa arma, dice, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que van casi unidos. Si ustedes se dan cuenta, el casco es para proteger la mente, el cuerpo,
porque los malos pensamientos, las tentaciones y la gran mayoría de cosas entra por los sentidos. Nosotros de lo que miramos, de lo que oímos, se va contaminando nuestro corazón. Entonces por eso es importante el casco para protegerte, ¿no? Para protegerte de eso. Y entonces la espada es para atacar, casco para protección y la espada para atacar. Todo lo demás, armas que da en la armadura de Dios, va dando el arma, pero es para protegernos y sellarnos. Pero hay un arma que es para atacar, que es la espada del Espíritu. Si nosotros nos remontamos a la época en la que fue escrito esto, ¿para qué se usaba la espada en ese tiempo? Porque tiene que tener con la cultura. En ese tiempo pues no existían las armas como las conocemos hoy, como las pistolas y las escopetas y las armas de alto calibre. Lo que existía efectivamente eran los bates con puntas, las hachas, y existían las espadas, y las espadas eran de las armas pues más fuertes para destruir. Cuando se enfrentaban entre un ejército y otro, pues es un soldado que no tuviera su espada, pues es un soldado prácticamente muerto, porque solo podría salir al campo con su escudo, sí, pero con el escudo podía protegerse algo, pero si no mataba a su enemigo, pues poco podía hacer, ¿no? Entonces vemos también a los soldados romanos en esa, cómo está su armadura y todo, siempre traían una espada. Entonces, pensando en esa iconografía, pues nos dice San Pablo en los Efesios que Dios nos deja la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es propiamente el arma que tenemos nosotros para defendernos. Y entre esa arma, dice que después de en esa misma lectura, en la parte de abajo, dice que la palabra de Dios dice es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Aquí nuevamente lo vuelve a mencionar, que la palabra de Dios es como espada de doble filo. De tal manera que cuando nosotros escuchemos espada, debemos de tener en nuestra mente que está refiriéndose a la palabra de Dios. Palabra de Dios, espada, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma, el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y pensamientos más íntimos. Nosotros hemos ido aprendido que la espada, además de toda la Sagrada Escritura, que sabemos que todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, todo es como una arma, pero en este ministerio nos descubrimos que la espada se refiere más hacia la fuerza del Santo Rosario. Es decir, que el rosario para nosotros es propiamente esa espada. Es como si hacemos nosotros las oraciones del rosario con esa solemnidad, como nosotros proclamamos la palabra de Dios ahí en la misa, así es como se debe hacer, porque cuando se proclama la palabra de Dios, los espíritus que están en el ambiente, ellos no escuchan propiamente tu voz, ellos están escuchando a Dios, ¿no? Escuchando la palabra de Dios, saben que es la palabra de Dios y eso pues les afecta, los destruye. Entonces el rosario también es palabra de Dios, todo lo que es el Ave María está en las Sagradas Escrituras. Son dos oraciones básicas, el Ave María y el Padre Nuestro. El Ave María lo compuso Dios Padre, Dios Espíritu Santo, lo compusieron en el Ave María. Y el Padre Nuestro, pues es la oración de Jesucristo. De tal manera que cuando nosotros oramos esas oraciones, lo que estamos escuchando, lo que está escuchando los espíritus del ambiente, están escuchando a la Santísima Trinidad orando y a Jesucristo orando. Pero si lo hacemos con la devoción y respeto que merece, si no lo hacemos con el respeto que merece, pues hasta se burla. Mariano de Estrepo decía que en una ocasión se topó con una persona que estaba poseída y que estaba haciendo oración y empezaban a escuchar el rosario que estaban haciendo los de intercesión, pero lo hacían un poco rápido y entonces él se estaba riendo y decía, esta, a la que tenía poseída, decía, lo reza constantemente, decía, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios, lo estaba repitiendo el espíritu que tenía poseída a esa persona, o sea, lo estaba diciendo pero sin respeto. Eso es lo que le pasaba a esa persona, que lo hacía su rosario, pero lo hacía con prisa, sin el amor, sin el deseo, sin la devoción. Y entonces, lejos de convertirse en una oración, era para su perdición.
Nosotros vemos igual en la palabra, en la Sagrada Escritura, en el mismo Efesios, después de que nos dice que por último usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, entonces inmediatamente nos dice qué es lo que debemos hacer con eso. Y dice en el siguiente versículo, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspira el Espíritu, por eso es la espada del Espíritu. Velen en común, perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca e intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Si ustedes observan, el Santo Rosario lo hacemos frecuentemente y la Virgen lo pide que se haga diario, ¿no? Lo que dice ahí, orando y suplicando siempre, perseverando sin desanimarse, porque a veces decimos, ya, ¿cuántos rosarios he hecho? Y la Virgen no me escucha, no, el Señor no me escucha. No, dice, vivan orando y suplicando y perseverando en ese conjunto de oraciones. Aquí encontramos un poquito lo que es el Ave María. Dice, la Santísima Trinidad reveló la primera parte en San Lucas. Sabemos que es cuando el ángel se le aparece a la Virgen María. Es Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ahí llega la primera parte y sabemos que esa primera parte la compone Dios Padre, porque el ángel fue enviado por Dios. Entonces el Dios le dijo, ve y dile esto a la Virgen María. Entonces esa oración viene directamente desde Dios Padre. Santa Isabel, cuando ve venir a la Virgen María, se llena del Espíritu Santo y proclama en alta voz, como dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y lo dice en alta voz y llena del Espíritu Santo. Entonces ahí está hablando ¿quién? Ahora el Espíritu Santo. Y la tercera parte, el Espíritu Santo la añadió la iglesia, propiamente ya la iglesia en el concilio de Éfeso, en el año 431 surgió la conclusión después de condenar el error de Nestorio y definir que la Santísima Virgen era verdaderamente Madre de Dios. Porque había una herejía en ese tiempo, que se creía que la Virgen María solo era Madre de Jesús, pero no de Dios. Que eso no, ¿dónde lo han escuchado ustedes? Lo dicen frecuentemente los protestantes, ¿no? Los dicen y vean desde cuándo está esa herejía. 431, que la Virgen María no puede ser Madre de Dios porque supuestamente ella no pudo haber creado a Dios. Y ser Madre de Dios no significa que ella haya creado a Dios. Ella tuvo a Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y había un error pensando que se podía dividir la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina. Y creían que en Jesús había, con su naturaleza humana, Jesús, y con su naturaleza divina, Dios. Pero estaban totalmente unidas, que no se pueden separar. Entonces, al hablar tú de Jesús, estás hablando de Dios. Y al hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad, estás hablando también de Jesús. Son la misma persona. Entonces, como esa misma persona que estuvo, la Virgen María, era Dios, entonces la Virgen María tuvo en su vientre a Dios. Entonces, ella es verdaderamente Madre de Dios. Entonces, cuando en un concilio de Éfeso, ustedes saben que en un concilio se unen todos los obispos y los obispos se hace todo un proceso y se declara solemnemente. Entonces, en esa declaración solemnemente se hace la segunda parte de la Ave María, que es la que nosotros oramos. Mientras Santo Domingo predicaba esta devoción en Carcasona, un hereje se dedicó a ridiculizar los milagros y los 15 misterios del Santo Rosario. Impedía así la conversión de los herejes. Dios permitió, para castigo de este impío, que 15.000 demonios se apoderaran de su cuerpo. Sus padres lo condujeron entonces al santo para que lo librara de los espíritus malignos. Santo Domingo se puso a orar y exhortó a la multitud a rezar con él en voz alta el rosario. Y he aquí que a cada Ave María la Santísima Virgen hacía salir 100 demonios del cuerpo del hereje, en forma de carbones encendidos. Una vez liberado, el hereje adjuró de sus errores, se convirtió y se hizo inscribir en la cofradía del Rosario, con muchos otros correligionarios suyos, conmovidos ante este castigo y la fuerza del Rosario. En este pequeño audio
vemos cómo mientras Santo Domingo predicaba, había una persona que se dedicó a ridiculizar lo que Santo Domingo predicaba. Santo Domingo predicaba los misterios del Santo Rosario. Entonces, como esa persona estaba ridiculizando y estaba diciendo pues herejías, Dios permitió que esa persona quedara poseída de ¿cuántos? De 15,000 demonios quedó. 1,000 demonios por cada misterio del Santo Rosario. Si nosotros observamos por qué, porque en todo el Rosario es toda la vida desde Jesucristo, desde su encarnación hasta el triunfo y coronación de la Virgen María. Con la coronación de la Virgen María es toda la historia de la salvación. Y eso que se salvó porque los misterios luminosos son apenas ahora de Juan Pablo II. Fue después de ese tiempo, si no hubiesen sido 20,000 demonios. A veces nos suena un poco extraño esto, ¿cómo puede en un cuerpo existir tantos demonios? Y es que tal vez lo vemos desde la perspectiva humana, pero los espíritus no ocupan espacio, ellos no ocupan ningún tipo de espacio. Y si nosotros recordamos las Sagradas Escrituras, cuando Jesús iba caminando y se acercó al pueblo de Gesará, creo que se llama el pueblo de Gesará, el demonio, había el endemoniado de Gerasa. El endemoniado de Gerasa era una persona que estaba poseída por un montón de demonios, y cuando lo vio venir empezó a gritar y a decirle: ¿qué haces aquí? ¿Qué vienes a hacer? ¿No? ¿Quién eres tú? Entonces Jesús le pregunta: ¿quién eres? Y él les dice que son muchos, que son legión, era una legión de demonios que tenía esa persona, que normalmente atormentaba a todo el pueblo y hacía cosas extrañas, ¿no? Era una persona muy, muy poseída. Y esos espíritus, al darse cuenta que Jesús ya los iba a regresar a los abismos, entonces le piden de su desesperación que los deje meterse ¿en dónde? En los cerdos. Y si nosotros observamos esto, ¿qué es lo que sucede? Ellos de espíritu se van entonces a los cerdos, pero ¿qué pasa con los cerdos? Se vuelven locos, se alteran y todos se tiran al acantilado. Aquí hay algo que tal vez no hemos prestado la suficiente atención. Los espíritus no pueden estar en un cuerpo animal, solo pueden estar en un cuerpo humano porque nosotros tenemos conciencia e inteligencia. Los animalitos no tienen eso. Entonces los espíritus vienen a través de la inteligencia y de la conciencia, porque a través de eso es que se van, a través de las tentaciones, a través de nuestro raciocinio, se van ellos apegando a nosotros. Entonces, al no poder controlar a los animales, ellos no pudieron controlar, se alteraron y se fueron y se aventaron al barranco. Y era una legión. ¿Cuántos cerdos? Era una piara de cerdos, era una cantidad grande de cerdos, ¿no? Entonces, una persona puede tener esa cantidad, ¿no? Nosotros ahora, hasta aquí llegamos con el Espíritu Santo. Ahora nuestro Señor Jesús nos dice: así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Apocalipsis 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Vean cómo Jesucristo lo dice él a sí mismo: yo tengo esa espada. La espada es de Jesucristo. Su sola voz de Jesús es la espada. O sea, esa palabra de Dios es como espada para los espíritus, porque como los lastima, los destruye, les hace daño. Por eso él habla de esa manera. Y nosotros vemos a Jesús en el momento en el que el Señor oraba. Jesús oraba con algo que conocemos como el Salterio de David, que eran en el Antiguo Testamento. Todo el libro de los Salmos, todos esos 50 salmos son el Salterio de David, se le conoce el Salterio de David. Y cuando él estaba en la cruz, en el momento más doloroso de Jesucristo, él se encontraba orando. Lo que conocemos como las últimas palabras de Jesús eran también oración. Vean, en el Salmo 31, versículo 6 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, Señor Dios mío fiel, me librarás, ¿no? Entonces estaba orando: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y en el Salmo capítulo 22, versículo 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Pero él estaba orando, y ese salmo, si lo leemos completo, vemos que no es un salmo de desesperación, sino de confianza en Dios. Entonces, él estaba repitiendo su salmo, pero ahí estaba en oración.
al momento de que estaba en la cruz. Por eso nos dice que debemos orar en todo momento, inclusive en qué momento, en los momentos de agonía, ¿no? A los momentos de la muerte. Y si nosotros, ¿qué le decimos en el Ave María? En la última parte del Ave María, ¿cómo decimos? Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque en la hora de nuestra muerte es cuando el espíritu maligno, el demonio, busca atacarnos más fuertemente, y en ese momento nos viene a traer todos nuestros pecados y las cosas que hemos hecho con mayor fuerza, para que nosotros entremos en desesperación o creamos que no tenemos derecho a la misericordia de Dios. Por eso, cuando tú oras frecuentemente el rosario, vas a tener la certeza que en ese momento de la muerte la Virgen María va a estar a tu lado orando por ti. Entonces es una gran promesa. En una ocasión, un hermano que estaba con nosotros en Dinámica, que le hicieron una operación, y después de esa operación salió mal, tuvieron que operarlo por segunda ocasión de emergencia. Mi esposa y yo fuimos a verle esa vez al hospital, y cuando llegamos a verlo, se lo estaban llevando para hacer la segunda operación de emergencia. Y entonces nos pusimos a hacer el rosario en el cuarto donde estaba él, nos pusimos a hacer los rosarios y el canto. Y mientras los llevaron a hacer su operación, cuando él regresa de su operación, después de que ya logra pasar, nos dice que él vivió esa experiencia en la que se separa el cuerpo del alma, y podía ver su cuerpo. Cuando se lo estaban llevando de emergencia, podía ver su cuerpo de los enfermeros, y escuchaba a los enfermeros lo que decía. Y decía, yo les vi a ustedes orando, dice, yo les vi a ustedes orando, pero también había otra cosa, dice, había una cosa oscura, horripilante allá, que estaba pegado a mí y que estaba gritado y se alteraba mucho cuando escuchaba que estábamos haciendo oración por él, por nuestro Señor, por él, no por mi hermano. Entonces, él nos cuenta esta experiencia, y eso que le estoy diciendo pues es algo real, ¿no? En esa hora de la muerte, ahí se encuentra ese demonio tratando con desesperación. De verdad que nosotros, benditos a Dios, que nos puso justo en el momento que se necesitaba, ahí nos puso. Yo creo que tal vez por esa oración ese hermano se salvó, porque cuando ya hay la separación del cuerpo y del alma, pues ya estás a punto de morir, ya te falta muy poco, ¿no? Entonces Dios le concedió un tiempo y también para dar ese testimonio. Si nosotros vemos cómo oraba Jesús, dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar, y al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ustedes se imaginarán cómo oraba tan largamente Jesús, tan en éxtasis. Yo me imagino que siendo el Hijo de Dios entraba pues en éxtasis en sus oraciones, y él se despertaba desde muy tempranito, antes de que saliera el sol, se iba a hacer oración. A veces los discípulos andaban buscando, no lo encontraban, porque él se iba a los lugares altos antes de que saliera el sol. Y siempre estaba en oración. Entonces los discípulos venían esto y pues querían orar como él. O sea, uno decía, pues si Juan enseñó a sus discípulos, que él nos enseñe a orar, porque era algo extraordinario. Y entonces en ese momento que le piden que lo enseñen a orar, él dice, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación. Esto lo encontramos en San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Entonces, Jesús enseña a orar a sus discípulos, ¿no? Entonces, sus discípulos deben orar así. Dice, cuando recen, recen así. Entonces, se dan cuenta, el rosario está perfectamente en la línea de nuestro Señor, porque a veces yo he escuchado y me toca muchas veces ver a personas que de repente el rosario lo tienen como una oración así, no importante, lo tienen como si fuera, pues es como solo estás repitiendo, pues piensan que no se está haciendo gran cosa, y prefieren hacer la otra parte que estar haciendo como que entran en oración y están repitiendo y repitiendo oraciones desde su mente y están orando, ¿no? Le llaman en un momento dado la oración del Espíritu. Pero no digo que esa oración no sea buena, pero yo pienso que es mucho más fuerte esta, porque
tú en tu mente estás orando y muchas cosas tal vez pueden ser cosas propias de tu intelecto, pero esto ya no es de tu intelecto. Esto propiamente es seguro que viene de Dios. O sea, aquí estás orando con la oración del mismo Jesucristo, ¿no? Y cuando los espíritus escuchan esto, ¿qué están escuchando? Están viendo a Jesucristo en contemplación, en oración, así como sus discípulos orando, porque si Jesús oraba, entonces les digo, a eso es lo que subía Jesús a orar en las montañas y se pasaba horas. ¿Qué hacía Jesús? Esto, orando, con esta oración. Él estaba orando. Por eso les dijo, ustedes recen así. O sea, eso es lo que estaba haciendo. De tal manera que cuando hacemos el Santo Rosario, nuestro Señor nos manda inclusive a hacerlo de esa manera. Dice, el Señor expulsaba a los demonios mediante su palabra. En San Marcos capítulo 1 versículo 3 dice, entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad y le dijo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Con su simple palabra de él, por eso dice que así habla el que tiene la espada aguda de doble filo, porque Jesús habla y para los espíritus es como una espada, o sea, los atraviesa, los rompe. Por eso el Padre Nuestro, si nosotros lo oramos con esa solemnidad, estamos, como que dice, transmitiendo la oración de Jesucristo que va directamente hacia ellos. Y por eso nosotros hemos visto que en los rosarios, eso tiene por sí solo, el rosario es oración de liberación. Por sí solo. O sea, ¿por qué? Porque es oración directamente de Dios. Y por eso ahora que tuvimos el retiro mariano y que estamos meditando los misterios, pues ustedes pudieron ver cómo algunas personas que abrieron puertas muy fuertes no soportaban cuando empezábamos a hacer la meditación, se ponían muy mal, empezaban a querer vomitar, ¿por qué? Porque son los misterios, o sea, está ahí la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Los cristianos y otros grupos civiles viven una persecución constante por parte del grupo terrorista islámico Boko Haram, activo en el noreste de Nigeria. En una diócesis, por ejemplo, el número de católicos se ha reducido de 125.000 a 50.000 fieles en menos de 5 años. Muchos de ellos han huido. El obispo de esta región piensa que los cristianos no deben huir y los invita a pelear, pero no exactamente con la violencia, sino de la forma que él expresa, el Señor se lo pidió en oración. El año pasado, una noche estaba en mi capilla rezando el rosario cuando de repente se me apareció el Señor. Miré hacia arriba y lo vi con una espada en sus manos y le dije, Señor, ¿qué es esto? Sentí miedo. Él no dijo nada. Se movió hacia mí, extendió sus manos y me dio la espada. Estiré mis manos y la recibí. En cuanto recibí la espada, esta se convirtió en un rosario. Y luego él dijo estas palabras: Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. Me lo dijo 3 veces y luego desapareció. Esto es lo que sucedió, e incluso después del encuentro no le dije nada a nadie, pero luego sentí que el Espíritu Santo me pedía que lo dijese a la gente para así darles coraje. A raíz de esto, me senté con mis sacerdotes y se lo conté, y luego lo fui compartiendo con los laicos de la diócesis. El prelado está convencido de que es esta la forma adecuada de luchar contra Boko Haram. No tengo duda alguna. El Señor no me mentiría. No ha venido a mí porque yo sea un superhombre o porque sea extraordinario. Ha venido para dar un mensaje de aliento a su gente que está realmente devastada y que necesita consuelo y aliento. Y creo que por esto se me apareció. En una ceremonia conclusiva del año dedicado a la Virgen y donde los obispos nigerianos consagraron sus diócesis al Inmaculado Corazón de María, el monseñor contó su testimonio. Compartí esta historia con ellos ese mismo día. 2 días después, Boko Haram intentó capturar la ciudad de Maiduguri.
Y no lo lograron, no lo lograron. Todo a partir de esta reflexión salió a partir de este video porque yo sentí que llamó mucho la atención mi corazón y empecé a profundizar un poco más de esto. Me llama más la atención porque el signo que toma Jesús para entregar esta arma es un sacerdote y no cualquier sacerdote, es un sacerdote, no sé si ya es obispo, pero pues es un sacerdote, ¿no? Y es la persona de Jesucristo. Entonces su testimonio tiene bastante fuerza. Entonces él entrega el arma. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que vio que tenía Jesús en las manos? Una espada. O sea, no vio un rosario, él vio como tal una espada espiritual. Cuando la recibe, entonces se convierte en un rosario. Entonces, todos los cristianos tenemos eso exactamente en nuestras manos. O sea, una espada en nuestras manos. Y la está entregando Jesucristo. Y yo siento que es un arma que está entregando él precisamente para estos últimos tiempos en el que vemos que a través de la idolatría han salido mucho más demonios de los abismos y se están corrompiendo más las personas. Entonces ya no va a ser simplemente oraciones, la misa suficiente. Ya entonces los cristianos ya tienen que entrar ahora en la fase de una batalla espiritual más fuerte. Por eso es que Dios está entregando el signo para estos tiempos y para todo aquel que lo quiera recibir y se quiera enlistar. Dice él, Boko Haram ya no está. 1, Boko Haram ya no está. 2, Boko Haram ya no está. Lo dice 3 veces. En ese momento yo entiendo esto, que el que está hablando es Dios Padre, lo dice, Boko Haram ya no está. Dios Hijo lo dice, Boko Haram ya no está. Y Dios Espíritu Santo lo dice también. Por eso lo dice 3 veces, lo repite, para recalcar lo que está recibiendo, ¿no? La espada del Espíritu Santo, la oración de la Santísima Trinidad, que es lo que les estoy compartiendo. Y cuando hemos dado esta reflexión, el Señor la entrega y hoy la vamos a recibir. Él personalmente la va a entregar, no sé a quién, pero Él la va a entregar personalmente hoy, en esta noche. Esta imagen que tenemos aquí, que es la imagen de nuestro ministerio, está perfectamente esto que dice el Señor. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre, el Espíritu Santo, Dios Hijo que desciende hacia el vientre de la Virgen María y luego ella a través de ese vientre sale lo que es la espada del Espíritu Santo, que es el Santo Rosario. Y si nosotros observamos abajo, en todas las advocaciones la serpiente está con la cabeza aplastada. Pero en esta se encuentra, la serpiente no está aplastada, precisamente para dar a entender lo que va a suceder con esto. Porque si usted ve en el mundo lleno de fuego, como un huracán por acá y más fuego por acá, y la serpiente haciendo su desastre. Pero el pie de la Virgen María se va hacia la serpiente, ¿no? O sea, por eso esa imagen es muy icónica y entiendo eso, ¿no? Con el Santo Rosario es que se aplasta esa cabeza de la serpiente, ¿no? Que esa es precisamente el arma de nuestros tiempos. Por eso vemos nosotros en el Génesis 3, versículo 15, dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Por eso es que la Virgen María en todas las apariciones que ella se encuentre dice: recen el rosario, recen el rosario, recen el rosario. Porque precisamente es el arma por excelencia para los últimos tiempos. Pero no es cualquier arma, o sea, es una espada, y aunque tal vez nos cuesta un poco entender esto, debemos de visualizarlo como tal, como una arma actualmente capaz de cortar y despedazar a un ser humano. O sea, un arma como una espada es capaz de hacer eso. Entonces, eso que es capaz de hacer una espada física en un ser humano, una batalla, es capaz de hacer eso en el mundo de los espíritus, ¿no? A través de los espíritus, los malos espíritus, los demonios, es capaz de hacer eso. Por eso es que cuando los demonios ven esto, pegan gritos y alaridos, ¿no? Eso tuve la oportunidad que Dios me lo mostrara en una liberación que se hizo aquí con el Padre David, de una persona que llegó que tenía muchos espíritus de muchos brujos, como 7 o 12, no sé cuánto, creo que eran 13 me parece que tenía ahí. Cuando a la persona le ponían el rosario en el vientre, gritaba como si le estuvieran clavando algo. O sea, yo gritaba como si le estuvieran metiendo algo en el estómago. Solo se lo ponía aquí y gritaba y daba unos gritos que hasta allá se escuchaba. Mis pobres niños ese día venimos a misa
y ellos salieron a orar, allá estaban enfrente haciendo oración, su rosario con mi esposa, y nosotros quedamos a asistir al Padre allá. Entonces eso lo vimos, cuando le ponían esto en el cuello, se iba para atrás y como que perdía hasta la conciencia. Y o sea, yo entiendo, tal vez la misma espada le cortaba inclusive la cabeza o le aplastaba la cabeza, ¿no? Así lo veo yo. Por eso hasta enmudecían y llega un momento que hasta perdían la conciencia de la persona y luego volvía a regresar. Entonces, eso el Señor me lo permitió ver, pero a partir, voy entendiendo cómo va dándonos en este ministerio que estamos, nos va dando esos caminos y esos signos para saber que esto es real, ¿no? La batalla espiritual es real. Y esta arma es tan poderosa que es capaz de hacer eso, ¿no? Buscando más en esta arma, nosotros vemos que la imagen, los que conocemos un poco la escritura, vemos que Judith, que es del Antiguo Testamento, es imagen de lo que iba a ser la Virgen María. Y Judith era una mujer que cuando llegó Holofernes, que quería conquistar a Israel y quería esclavizarlo y quería hacer una cantidad de cosas con Israel, de hecho lo tenía mal, ella fue la mujer que valientemente se expuso para destruir a ese rey que venía a hacerle mucho mal a Jerusalén. Entonces ella cautivó al rey y entró hasta su alcoba, ¿no? El rey quedó emborrachado, se emborrachó, se perdió, y cuando el rey se pierde, ella toma la espada y con la espada, dice, da 2 golpes 2 veces en el cuello con todas sus fuerzas y le corta la cabeza, ¿no? Inmediatamente después, en ese mismo pasaje, lo pueden ustedes ver, Judith 13, capítulo 8 en adelante, Osías, que era uno de los sacerdotes, hace esta oración por Judith, y vean ustedes a qué les escucha, a qué les sabe. Dice, Osías por su parte dijo a Judith, hija mía, bendita tú más que todas las mujeres, y bendito sea el Señor, Creador, Dios del cielo y de la tierra. ¿A qué le suena eso? No es la primera parte de la de María. Lo que dice, bueno, la segunda. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que es Dios. Y le dice, bendita tú eres más que todas las mujeres, y bendito el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que es Jesús, ¿no? O sea, esta es imagen de lo que iba a ser la realidad, que era la Virgen María, Judith, esa mujer. ¿Y qué hizo Judith? Vean la imagen de la fuerza del Santo Rosario. Toma con la espada y le corta la cabeza a Holofernes. O sea, eso es lo que hace el Rosario. Por eso la Virgen María es esa espada de Judith para estos tiempos, ¿no? Por eso ella pide siempre el Rosario, porque esa es la espada con la que le corta la cabeza a la serpiente. Y cortarle la cabeza a la serpiente significa también aplastar a la serpiente. Por eso, si nosotros seguimos leyendo en el pasaje, dice, más adelante los pasajes, lo voy a buscar para que lo vean ustedes. Dice que Judith, al hacer esto, aplastó a los enemigos. Dice así, en el versículo 5, este es el momento para que salves a tu pueblo de éxito de mis planes, para aplastar a los enemigos que se han levantado en contra nuestra. Aplastar a los enemigos fue lo que hizo Judith, ¿cómo? Cortándole la cabeza a Holofernes. Entonces, aquí está lo que es la imagen de la Virgen María. Esta es la fuerza del Santo Rosario. La Virgen María, eso es lo que hace, le corta la cabeza a los demonios, o sea, de tajo, ¿no? Es algo extraordinario. Y por eso es que le temen tanto miedo a esta cosa. Si tú a un demonio le pones el rosario enfrente, grita y hasta hace así porque lo quiere alejar de sí, porque sabe, ellos que ven y saben lo que es, ellos no están viendo un hilito con bolitas, ellos están viendo esto, una espada capaz de atravesarle el cuerpo espiritual, ¿no? En este pequeño testimonio de Ted Bundy, a las 3 de la mañana el asesino serial Ted Bundy entró a la casa de la fraternidad Omega Chi en la Universidad Estatal de Florida. El asesino ya había asesinado a varios jóvenes, dice acá 2, pero ya era asesino serial. Entonces entró para matar a otro joven. Cuando entró en la habitación de una tercera chica con un bate para matarla,
como arma, vio un rosario apretado en sus manos y dejó caer el bate y huyó. Dice más adelante que el sacerdote, el padre Joseph, no sé qué, dice que en su libro Con María a Jesús, cuando Ted Bundy fue condenado a muerte, pidió a Monseñor Kerr que lo sirviera como consejero espiritual, y este aprovechó la oportunidad para preguntarle acerca de aquella terrible noche, y Bundy explicó que cuando él tenía toda la intención de asesinarla por alguna fuerza misteriosa se lo impedía, solo con ver el rosario. O sea, físicamente y este es un asesino serial, una persona pues que existe, ¿no?, físicamente. Entonces no solo trasciende más allá también de la cuestión espiritual, sino que hasta nos protege también de las cuestiones reales. Vamos a escuchar otro audio. El Señor dijo cierto día al beato Alano: si esos miserables pecadores rezaran frecuentemente mi rosario, participarían de los misterios de mi pasión, y yo, como abogado suyo, aplacaría la justicia divina. Nuestra vida es de guerra y tentación continuas. Tenemos que luchar no contra enemigos de carne y sangre, sino contra las mismas potestades infernales. ¿Qué mejores armas podemos empuñar para combatirlos que la oración dominical enseñada por nuestro propio capitán y la salutación angélica que ahuyentó a los demonios, destruyó el pecado y renovó el mundo? ¿Las habrá mejores que la meditación de la vida y pasión de Jesucristo, pensamientos que debemos tener habitualmente presentes, como lo ordena San Pedro, para defendernos de los mismos enemigos que Él ha vencido y que nos atacan todos los días? Desde que el demonio, dice al cardenal Hugo, fue vencido por la humildad y pasión de Jesucristo, apenas si se atreve a atacar a una persona que medita estos misterios, o si la ataca es vencido por ella ignominiosamente. Vístanse de la armadura de Dios. Empuña el arma de Dios que es el Santo Rosario. Con ella destrozarás la cabeza del demonio y podrás resistir todas las tentaciones. De aquí proviene que aún el rosario material sea tan terrible al diablo, y que los santos se han servido de él para encadenarlo y arrojarlo del cuerpo de los posesos, como atestiguan tantas historias. Cierto hombre, refiere el beato Alano, había ensayado inútilmente toda suerte de devociones para liberarse del espíritu maligno que había tomado posesión de él. Resolvió ponerse al cuello la camándula, y con esto se alivió, pero cuando se la quitaban, el demonio volvía a atormentarlo cruelmente. Decidió entonces llevarla al cuello noche y día. Así logró arrojar para siempre al demonio, que no podía soportar tan terrible cadena. El beato Alano atestigua que libró a muchos posesos poniéndoles al cuello el rosario. El sacerdote Juan Amat predicaba la Cuaresma en una monarca del reino de Aragón. Cierto día le presentaron una muchacha posesa. Intentó él varias veces exorcizarla, pero inútilmente. Al ponerle al cuello el rosario, ella empezó a gritar y aullar espantosamente, diciendo: quítenme, quítenme esos granos que me atormentan. El sacerdote, por compasión con la pobre joven, le quitó del cuello el rosario. La noche siguiente, mientras el padre descansaba en su lecho, los mismos demonios que poseían a la muchacha se arrojaron rabiosamente contra él para apoderarse de su persona. Pero con la camándula que tenía en la mano, no obstante los esfuerzos que hicieron para quitársela, azotó y echó fuera a los demonios, diciendo: Santa María, Virgen del Rosario, socórreme. Cuando a la mañana siguiente el sacerdote se dirigía a la iglesia, encontró a la pobre joven aún posesa. Uno de los demonios empezó a gritar burlándose de él: Hermano, si no hubieras tenido tu rosario, ya hubiéramos acabado contigo. Entonces el padre arrojó de nuevo el rosario al cuello de la joven, diciendo: Por los nombres sacratísimos de Jesús y de María, su Madre Santísima,
y por la virtud del Santísimo Rosario les conjuro espíritus malignos a que salgan inmediatamente de este cuerpo. Los diablos tuvieron que obedecer y la joven quedó libre. Estos hechos ponen de relieve cuál es la fuerza del Santo Rosario para vencer toda clase de tentaciones diabólicas y toda suerte de pecados, porque las cuentas benditas del Rosario los ponen en fuga. Bueno, ahora nos toca la parte final, lo más fuerte, que es Dios Padre. Ya vimos cómo el Espíritu Santo nos lleva a usar la palabra de Dios. Ya vimos que Jesucristo es, su propia voz de Jesucristo es esa espada, toda la fuerza que tiene. Ahora, si decidimos entrar en este camino y tomar esa espada, ahora nos viene a decir Dios Padre, ¿para qué y por qué? ¿No? En Jeremías, versículos 48, versículo 10, encontramos este mensaje tan fuerte que dice así: maldito el que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado. Maldito el que tiene su espada limpia de sangre. La palabra de Dios Padre, que tiene una fuerza creadora y tan grande, lanza esta maldición. Pero vamos a ver el contexto en el que lanza esta maldición. Si nosotros leemos todo lo que es Jeremías 48, vamos a ir viendo cómo Dios está lanzando una maldición hacia Moab, un pueblo, Moab y los moabitas. Y dice que Dios Padre mandó a su ejército a Jerusalén a destruir esa nación porque ellos habían corrompido y engatusado y corrompido al pueblo de Jerusalén, y el pueblo de Jerusalén se había pegado a como los dioses de Moab y le habían hecho sacrificios. Entonces Dios en ese lanza maldición y manda a que se destruya ese pueblo porque había corrompido a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Él no va hacia sus propios hijos, sino hacia los que se habían corrompido, ¿no? Es decir, hacia los espíritus inmundos. Y decir esto es decir que si tú te enlistas con los soldados, como soldado de Dios, ya no puedes tener, ya sabes que es un arma esto, y no la puedes tener nada más así, ahí guardadita, de vez en cuando la rezas, no, es para usarla, para destruir a tu enemigo. Y si está limpia de sangre, significa que no has matado a nadie, ¿no? En el contexto de la guerra, es decir, que la tienes ahí guardadita, muy bonita, en exhibición allá, colgadita, hasta brilla la espada, ¿no? Entonces, el que tenga su espada así es maldito, ¿no? Porque entonces, ¿para qué te metiste? ¿No? ¿Para qué entraste? ¿Para qué decidiste responderle al Señor? Si vas a tener ese regalo que Dios te va a entregar, ahí como un adorno, ¿no? Entonces hay que tenerla llena de sangre, es decir, que estés intercediendo y orando por ti, por tu familia, por los que Dios te va a ir poniendo en el camino. Eso significa, ¿no? Pero vamos a ir a ver un poquito más esto. En el capítulo de Números 25 dice así: por esto es que Dios entra en ira, ¿no? Se enciende la cólera de Yahvé, pero no ira, la cólera. Dice, Números 25, Israel se instaló en Sittim y el pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses. El pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. E Israel se apegó a Baal de Fargor, que es uno de los ídolos, ante los dioses de ella. Israel se apegó a Baal de Fargor y se encendió la cólera de Yahvé contra Israel. Vean, Dios Dios Padre. Dios nos ama con gran bondad, ¿no? Pero hay algo que enciende la cólera de Dios, la idolatría. Eso sí enciende la cólera de Dios, porque eso va directamente a rechazar a Dios. Eso ya no es en el alcoholismo la persona se destruye a sí mismo, ¿no? En los pecados de diferente tipo de pecado la persona se destruye a sí mismo, pero en los pecados de idolatría la persona abiertamente saca a Dios de su vida, ¿no? O sea, rechaza a Dios por otros dioses, ¿no? Entonces Dios dice que este tipo de cosa es prostitución. La prostitución es la idolatría. Otra vez platicaba con una hermana y decía ella en ese examen que estaba preparación para una reflexión,
decía que en su vida ella no había hecho grandes cosas. Dice, yo no he tomado, no he hecho muchas cosas. Dice, yo solo una vez, bueno, antes creía en esas cosas, ¿no? O que fuera que le hicieran sus ensalmes y tenía unas cosas en su casa, ¿no? Pero solo era eso, decía. Y yo cuando decía ella eso, digo, ¿hasta dónde el demonio le tiene ennublecida la conciencia? Porque decir solo es eso, entonces no has entendido que tú estás peor que otros. ¿Por qué? Porque esto es prostitución y eso enciende la cólera de Dios. O sea, tú te puedes meter como alcohólico, pero eso mismo te va a traer males. Pero la idolatría enciende la cólera de Dios y Dios te entrega al mal. O sea, Dios si tú sacas a Dios, pues tu Dios es el demonio, pues adelante, ¿no? Y el demonio hace contigo lo que sea. Por eso es que cuando abren muchas puertas, hay enfermedades y hay un montón de cosas, ¿no? Vean que dice, se enciende la cólera de Yahvé contra Israel. Y Yahvé dijo entonces a Moisés, apresa a todos los cabecillas del pueblo, empálalos de cara al sol ante Yahvé, y de ese modo se apagará la cólera de Israel, la cólera de Yahvé. Es decir, empálalos, es decir, mátalos y ponlos en un palo atravesado para que sean como ejemplo, ¿no? O sea va mandando Dios a asesinar en su contexto, en su cultura, en su tiempo. Y dice Moisés dijo a los jefes de Israel que cada uno mate a aquellos de sus hombres que se prostituyeron con Baal de Falgor. Por eso es que cuando Dios está lanzando esa maldición contra Moab, que había sido hecho caer a Israel, entonces aquel soldado que haya ido a ejecutar eso y que tenga su espada limpia de sangre, automáticamente se está maldiciendo a sí mismo, porque no está teniendo ese celo por Dios. O sea, tener eso. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando entró en el templo y vio todas esas cosas, cómo estaba hecho un desastre? Tomó un látigo y se llenó de celo y sacó a todo el mundo. El celo, eso que quiere Dios de nosotros, que seamos llenos de celo, ¿no? De tomar esta espada y usarla para lo que Dios quiere. Vean lo que había sucedido en ese mismo capítulo. Después de que dice eso, justo en ese momento, un israelita introducía a su tienda a una moabita a la vista de Moisés y de toda la comunidad, que lloraba a la entrada de la tienda de citas. Es decir, era la prostitución, entraron a tener relaciones. Dice, al ver eso, Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, toma en cuenta este signo, tomó una lanza, siguió al israelita y al interior de su tienda y los traspasó a los dos, al hombre y a la mujer, en pleno vientre. Inmediatamente cesó la plaga que cernía sobre Israel, porque ya habían muerto por esa plaga 24,000 de ellos. ¿Se dan cuenta de lo que sucedió? La cólera de Yahvé, o sea, no solo es Dios se molesta, ¿no? Sino que toda la maldición que cae por la idolatría. Entonces, una plaga ya estaba destruyendo al pueblo de Israel por entrar a la idolatría. Ya estaba destruyendo esa plaga al pueblo de Israel. Y habían muerto 24,000 de ellos. Y por eso en la tienda estaban llorando afuera, dicen. La comunidad lloraba a la entrada de la tienda. Estaba llorando por sus muertos, por todos los que habían fallecido, por los niños familiares, por todas las personas que habían caído a esa plaga. ¿A qué les suena esto? ¿Qué les trae a su mente cuando escuchan esto? Vean cómo andamos con nuestro cubrebocas, desde cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas ya murieron por esta plaga y otras que están saliendo? La cólera de Yahvé, la cólera de Dios está encendida. O sea, las personas han sacado a Dios de su vida a través de la idolatría. Ya ven lo que está pasando ahorita con el pueblo de Nicaragua. Su dirigente que representa al pueblo dijo que es un pueblo sin Dios, digo que es un país sin Dios, ¿no? Su dirigente que representa al pueblo, y este dirigente muchas veces está allá por las mismas personas del pueblo, ¿no? Porque el pueblo eligiendo, nosotros tenemos a una persona aquí en México, que es también otra persona descerebrada, que se le ocurre hacer, cuando toma el poder, se le ocurre también entrar en idolatría. ¿Y qué hizo? Hizo sus ritos chamánicos y con todo eso empezó su proceso, o sea, dándole en la torre a México. Todo eso enciende la cólera de Dios. Pueden haber muchas cosas, pero lo que enciende la cólera de Dios es la idolatría. Y vean de dónde vienen tantos males que estamos padeciendo hoy en día.
Y como si fuera poco, yo lo veo mucho un poquito más allá. Vean lo que dice en el capítulo 1, versículo 1 de ese mismo capítulo, dice: Israel se instaló en Sittim y el pueblo se entrega a la prostitución con las hijas de Moab. Con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Miren, yo no sé si soy el único que ve esto, pero yo estoy viendo aquí todo lo que es los abortos, todo lo que estas muchachas están promoviendo, que es la ideología de género y los abortos. Son mujeres. Vean como dice allá, se entrega la posición con las hijas de Moab. Es decir, vean, ¿qué es lo que buscan ellas? Tener relaciones sexuales libres, sin consecuencias, que puedas después tener un aborto. Ellas. Entonces, muchas personas, muchos jóvenes están cayendo en esto. Están teniendo relaciones libres y quieren libertad de abortar. Dice, cada vez que se comete un aborto, esos niños no están bautizados. Cuando un niño no está bautizado, el demonio lo reclama, porque no se le ha perdonado el pecado original y todo eso. Todos esos abortos están siendo entregados a malos espíritus, son sacrificios al demonio. Por eso vimos ese que lo escuchamos por allá en México, a esa persona que estaba poseída y que los demonios decían a través de esa persona que México no va a quedar libre hasta que no se libere del aborto, porque eran sacrificios humanos. La Virgen María había venido a México a destruir los sacrificios humanos, pero con los abortos había regresado atrás. Y esos sacrificios humanos, antes de que apareciera la Virgen María, iban directamente a los demonios, eran a los ídolos de los aztecas, que eran puros demonios que estaban atrás. Eso es lo que está pasando hoy en día. Tantos sacrificios humanos en los abortos que están y promoviendo por las hijas de Moab, o sea, personas que son hijas del demonio. O sea, vean, o sea, no sé si soy el único o estoy medio zafado, pero no sé, pero eso es lo que está pasando. Y eso está encendiendo la cólera de Dios, y por eso vemos tantos deslaves, terremotos, tantas plagas y tantas cosas que aún esta famosa guerra que está ahorita allí, no sabemos hasta qué punto va a crecer, ¿no? Y no sabemos y si esto va a traer otras consecuencias más grandes. Posiblemente sí, porque esto sigue avanzando. Y aquí tenemos a nuestro alrededor estas cosas. Esto es un aborto y esto es un pequeño bebé de unos años que también fue un aborto, pero vean cuántos, apenas unas semanas ya está con su cuerpo, sus manitas, su cerebro, sus ojitos, todo su cuerpo. Vean de qué tamaño está, completamente formado. O sea, es un ser humano y es un ser humano que se está despedazando. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que lo estamos viendo. Por eso estamos llamados a este ministerio, que creo yo que por eso Dios nos ha puesto en este camino, porque Dios ahora quiere que seamos como ese hijo de sacerdote Eleazar, que se encendió de la cólera y de celo por Yahvé y fue y traspasó con su lanza en el vientre a esas dos personas. Esa lanza también es símbolo de la espada, es decir, traspasa la lanza con una espada, es decir, con el rosario. Nos pide intercesión el Señor, ¿no? Lo que conocemos hoy como intercesión. Por eso entonces la maldición de Dios: maldito el que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado, maldito el que tiene su espada limpia de sangre. Pero hermanos, Dios no hace nada sin que Él antes dé ejemplo. Nosotros vemos hasta ahorita que la espada pues es físicamente Dios, en imagen Dios entrega una espada en las manos de un sacerdote. Pero la espada como tal no es ni una oración, ni un texto, ni una espada física. La espada de Dios Padre, ¿quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo, ¿no? O sea, la espada del Espíritu Santo es una persona viva. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Ustedes están viendo a la espada del Espíritu Santo. O sea, la espada del Espíritu Santo es una persona viva, es Jesucristo. Jesucristo es esa espada del Espíritu. Nosotros en este rosario, no sé si ustedes han escuchado el término que le dicen a las Sagradas Escrituras, Jesús palabras le dicen a las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque Jesús está en la palabra. Entonces yo le empecé así también a Jesús rosario. O sea, cuando tú estés portando este rosario,
puedes tener en cuenta que sí es una espada, que es un arma, pero es una persona viva que está contigo en todo momento. Estamos hablando de Jesucristo, de una persona de la Santísima Trinidad. Y Él, que es la palabra de Dios, se encuentra o no teñida de sangre. Vean. O sea, Dios Padre hace eso que nos está pidiendo. Se llena de celo y Él manda su propia espada, su propia palabra a que sea teñida de sangre. Está teñido de sangre, y esa teñida de sangre es como Él con su cuerpo, esa espada se teñió de sangre. Ese sacrificio que hizo Jesús, todos esos sufrimientos, con ese sufrimiento, con su sacrificio, muerte y resurrección, Él destruye al demonio. Por eso cuando nosotros oramos y meditamos toda la vida de Jesucristo, Jesucristo está desde el primer misterio hasta el último misterio. Él está en todo momento, en todo el rosario. Está la Virgen María y Él, pero pues todo gira en torno de Él porque Él es el centro. Su encarnación, y va creciendo, y luego el momento en que se tiñe esa espada del Espíritu de sangre, resucita para demostrarnos, y luego triunfantemente a la Virgen María, Él es el que la corona. No, ¿quién más va a coronar a la Virgen María sino su propio Hijo, que la vio cómo soportó tantos dolores? Él mismo corona a su propia mamá. Pues hermanos, este es el regalo que hoy les vengo a traer, la espada del Espíritu que podemos ver aquí. Así como el hijo de Eleazar, que era hijo de sacerdote, se llenó de celo y traspasó a esas personas, así quiere Dios que ahora nosotros nos llenemos de celo. Y somos hijos de un sacerdote, del sumo sacerdote, ¿no? Quien es Jesucristo. Y que unido a Él, porque la espada es Él, realmente el que hace la obra es Él. Él es el que hace todo. Nosotros simplemente somos sus pequeños soldaditos. Vamos a cerrar los ojos para hacer este momento de meditación, para pedirle al Señor que nos dé ese regalo a cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y empieza a traer a tu mente. Dios va a poner en esos momentos de su mente recuerdos de cómo ha sido hasta hoy ese camino entre tú y el Santo Rosario. Entre tú y el Santo Rosario, el Señor va a poner ese camino. ¿Cómo fue la primera vez que oíste hablar del Rosario? ¿Cómo fue la primera vez que oíste hablar de la espada del Espíritu? Que aunque no sabías que esa espada era Jesucristo, que ese Rosario era Jesucristo, porque ahí lo encuentras a Él. ¿Cómo ha sido hasta ahora? Tal vez por mucho tiempo lo has tenido como un adorno, o lo tuviste como un adorno. Muchas veces lo tuviste ahí todo empolvado, lo tiraste, no lo orabas, te costaba orarlo, te costaba tomar ese rosario en tus manos, inclusive pensar. Posiblemente alguno habrá pensado que en algún tiempo eso no era para él, era solo para personas ignorantes o personas que no tenían el suficiente conocimiento, o has sentido algún desprecio en algún momento de tu vida. Dios te va a mostrar esos momentos cuando empezaste para hacer una reparación, porque ahora Él no solo quiere que tú ames el rosario, Él quiere que ames la espada del Espíritu, Él quiere que lo ames a Él, porque cada vez que tú vas a esa oración, te vas a encontrar con Él, lo vas a mirar a Él crecer, lo vas a mirar a Él como en sus misterios, y te va a sanar, y lo vas a encontrar a Él sufriendo, a Él orando, a Él siendo destruido, a Él siendo lastimado en su cuerpo. Lo vas a encontrar a Él muriendo, pero muriendo por ti de forma personal. Esa espada del Espíritu, que es Jesucristo, ahí te encuentras a Él, ahí lo puedes amarlo más cada día. Cuando meditamos esos misterios, podemos alcanzar un nivel de unión con Dios muy grande, porque en cada misterio son como antorchas encendidas en el que Cristo derrama su Espíritu Santo para nosotros.
Señor quiere decirte esto. Muchas veces te ha visto agobiado y preocupado y te ha visto tomar ese rosario orando con desesperación, con angustia. Pero Él ha estado ahí contigo, porque cada vez que te ha llamado a orar, Él ha estado a tu lado junto con María. Te voy a invitar en estos momentos. Si trajiste un rosario, ponlo en tus manos. Si traes un rosario, ponlo en tus manos. Si traes una Biblia, ponlo en tus manos. Pero si no trajiste, no importa. Lleva tus dos manos también a tu corazón y lleva ese rosario, ponlo en tu corazón. Abrázalo, porque a través de ese objeto físico es algo tan grande. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. A través del sacrificio, Cristo se tiñó de sangre por ti. Cristo intercede siempre por ti y quiere que sepas que es por amor. Yo sé bien lo que me dices. Tú eres un niño amado. No busques amores en otro lado, no lo necesitas. Él está aquí. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo.
Mantén tus ojos cerrados y ahora extiende tus manos hacia adelante. Así como Jesús le dijo a este sacerdote que extendiera sus manos para entregarle esa espada, hoy el Señor te la va a entregar a ti. Ten tus ojos cerrados y piensa, Jesús te la quiere entregar y Él va a pasar. Pon las dos manos juntas para recibir un signo donde vas a recibir esa espada. En esa espada, dile al Señor, Señor, aquí estoy, como tu hijo y como tu guerrero. Sé que tú me has llamado y tal vez no soy perfecto ni nada, pero aquí estoy. Ayúdame, si es tu voluntad recibirla, permíteme recibirla. Señor va a pasar a cada uno de sus lugares y Él va a elegir y va a depositar ese regalo en sus manos. Ten en tus manos también, si la tienes, a ese rosario. A través de ese rosario, a través de esa espada que vas a recibir, que tal vez ya la recibiste. Piensa que cada vez que tú vayas a esa oración, ahí está Jesucristo vivo y verdadero actuando, porque es palabra viva, es una persona viva. Y ese rosario físico que tú puedes tocar y sentir, es como si tú estuvieras tocando el manto de Jesús. Cada vez que tú portes ese rosario, piensa que estás tocando el manto de Jesús, porque en ese manto Jesús, ahí adentro te encuentras con Él. Ese rosario físico es como tocar ese manto de Jesús. Y así como esa mujer que estaba muy enferma y que con solo tocar el manto del Señor quedó sanada, hoy pídele al Señor que sane tu corazón, que sane tu cuerpo, que sane tu alma, que lo que te falte a ti hoy por entregar o por sanar, que lo haga, porque hoy quieres servirle. Tanta sangre, 12 años de dolor, y cada día iba peor. Ábrele tu corazón al Señor. En manos de doctores Y con fe, gastó todo su haber. ten la confianza que hoy vas a recibir ese regalo. Podía ser. Había escuchado hablar sobre Jesús, por detrás se le acercó. Entre la multitud su manto le tocó, pues ella pensaba así. Él te ha elegido, Él te ha llamado. En este camino, Él te miró cuando estabas triste, cuando estabas sufriendo. Miró
cuando veías y lo pedías a Él a gritos desde tu corazón, Él estaba ahí, por eso estás hoy aquí. Háblale al Señor que está a tu lado. Abre tu corazón. Ponle todo lo que quieres para ti. Pues Él nos ama y nos va a fortalecer. No corría sangre, la fuente se secó, curada por su fe quedó. Había alcanzado del cuerpo del Señor la gracia de su sanación. Jesús el Nazareno pasa hoy aquí, de Él emana un gran poder. Acércate con fe, como aquella mujer, arrebátale su favor. Podemos abrir nuestros ojos. Y pues este momento lo abrimos para quien quiera compartir algo de este momento, de esta reflexión. Sé que al Señor algunos ha tocado, algunos han experimentado la presencia de esa espada en sus manos, algunos tal vez no, pero pásenla. Pero aunque lo hayas experimentado, no ten por seguro que si estás aquí es porque el Señor te ha elegido, y también a través de la fe. Sí, es ahorita que el retiro que tomé, el retiro que tomé pues me ha ayudado a acercarme más a mis hijos, y ahorita mi hijo mayor es el que siempre el que siempre me ha dicho no, pero ahorita que ayer me dijo que se estaba muy triste porque había ido al doctor y le habían detectado muchas cosas, le habían su presión alta, colesterol, triglicéridos, arritmia. Entonces yo le pido perdón a Dios porque yo de niño lo maltraté. Todas mis frustraciones que tenía con él, como era el mayor, pues yo siento que ahorita el Señor me dijo que va a necesitar mucho de mí en estos momentos, porque
él va a estar, como él también toma, bebe, entonces que me va a necesitar mucho en estos momentos. Me dijo el Señor que lo tengo que acompañar. Y pues que con la ayuda de la Santísima Virgen y de nuestro Señor, vamos a salir adelante. Pero pues le pido perdón a Dios porque pues mi hijo mayor siempre en todo me apoyó, me ayudó cuando tuve 5 hijos, él siempre me apoyó. Su papá pues fue militar, todo el tiempo estaba afuera, a veces se iba a navegar 6, 7 meses y pues él estaba conmigo, siempre ayudándome y todo, pero sí siento que yo lo maltraté, pero yo le pido perdón a Dios pues inconscientemente. Y ahorita yo le pido perdón a él de que en este proceso que él va a pasar, pues yo tengo que acompañarlo y tengo que ayudarlo. Es lo que digo, hermano, que pues me voy a poner en manos de Dios, en nuestra Madre Santísima y con mi esposo para apoyar a mi hijo mayor, porque es el único que se resiste. Todos van a la iglesia y todo, pero es el único que se ha resistido. Gracias, Meta, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la esposa. Ahorita llévale el micrófono a la hermana. Gracias. Buenas noches, hermanos. Yo me iba a retirar, me levanté para decirle a la hermana Victoria que me voy a retirar. Le dije a mi hijo que a las 9 me regresaba a la casa. Cuando vi el testimonio del sacerdote, el Señor puso en mi corazón que yo me sentara y me senté. Me quería ir, pero me dijo el Señor: pon tus manos, levanta tus manos. Y obviamente obedecí, lo puse entre mis rodillas, puse las plantas de mis manos y empezó a calentarse mi mano, mis 2 manos, un fuego ardiente en mis manos. Yo sentía el peso, pero también sentía ligero. Y le pregunté al Señor: ¿qué es esto? Obviamente yo sabía y sé porque conozco mucho de lo que el Señor da. He tenido conocimiento, pero le preguntaba yo qué me estaba dando, porque pues yo sentía el peso, sentía como ardía en mis manos. Y me dijo el Señor: la espada. Y yo dije: híjole, no traje ni un rosario. Y me dijo: quédate así. Y mis manos se hervían y todavía siento así como cuando están calurosas, calientes, así, las 2 palmas de mis manos. Yo le doy gloria a Dios porque fue una experiencia maravillosa. De hecho, en una imagen que tenía el hermano ahí, de Cristo, le quedé viendo y me miraba. Sus ojos llegaron a tener el espejo cuando miramos, el espejo del ojo, y me miraba. Y yo le decía: qué bello eres, Señor, qué maravilloso eres. ¿Cómo puedes mirarme? Cuando yo sentía las manos y escuchaba al hermano. O sea, todas esas experiencias en ese momento mi corazón latía, se ponía así muy acelerado, pero al mismo tiempo yo trataba de controlar eso. Dije: eres tú, Señor. Pero me impactó mucho también la mirada, porque ese espejo en sus ojos, en la imagen de ahí, era hermosa. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere compartir algo más de lo que el Señor le ha regalado esta noche? Majo. Tú que eres experto, a ver, cuando decías que
estiremos la mano para recibir la espada. Clarito sentí el peso, pero yo sentí que me cortó. En ese momento fue que Hasibis me puso la cosita que nos diste. Pero sí sentí que hasta ahorita siento así como el ardor que me hubiera cortado la espada, y sí vi cómo estaba chorreando la sangre en mi mano. Pero pues no sé qué signifique. Yo creo que ya estás intercediendo y es algo que te pide ofrecer. Porque él, su cuerpo es su espada. Y Jesús con su cuerpo, su sangre de él salió. Entonces, ya no solo eres, o sea, yo siento que lo que está diciendo él, que la espada también eres tú, ¿no? O sea, te está eligiendo también de esa manera. Elizabeth, alemán. Pues hace un mes que operaron a mi sobrina. Tenía un tumor entre el páncreas y el vaso. Pues ya felices todos de que la libró, pues que ya va a estar bien. Y hoy, pues desgraciadamente me dice que sigue con calenturas, que la bola regresó, que ya casi no ve, como que siente que es lo último de su vida. Yo le dije, no, seguiremos orando por ti, porque oramos antes de la operación, a la hora de la operación, después que se recuperó. Y de casualidad hoy ponen esa canción de sanaré, sanarás, sanarás. Y yo le pido a Dios que sí, que mi sobrina se restablezca y que sí, que sane, porque Dios y Mamita María todo lo pueden. Y seguiremos pidiendo por ella, porque se lo merece. Ha tenido una vida muy, muy triste, pero sé que va a salir adelante. Yo confío en Dios y en la Virgen, que así será. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La hermana Gloria. Bueno, cuando extendí las manos para recibir, sentí como una corriente cuando Yasiri me puso la imagen de la espada. Bueno, ahorita sé que es la espada. Y yo creo que es eso como un llamado a todos para orar y entregarnos más al Santo Rosario. Porque Dios nos está pidiendo algo, y como lo dijo usted hace un rato, pues el COVID. Ahorita vemos Nicaragua cómo está. No, sin temor a equivocarme, creo que faltó mucha oración allá, pero estaremos orando por ellos. Yo creo que es mucho agarrar esa espada, como dijo usted, es agarrar al Santo Rosario y entregarnos más a Dios y estar más con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches. Pues yo hoy tenía mucho dolor de mis manos. Como saben, tengo la fibromialgia y hoy tenía mucho dolor y mucho entumecimiento de mis manos. Y cuando dijo que extendiéramos las manos, pues las extendimos y dijo sanaré, sanarás. Y entonces yo nunca pido por mí, pero ahora sí pedí por mí, por la fibromialgia, sobre todo, que es la que más me ha acabado. Y cuando me pusieron la espada en la mano, sentí como una liberación. Se me bajó el entumecimiento de las manos. Bueno, no sé, la verdad, ustedes saben que yo nunca tengo ninguna de estas experiencias, pero ahora fue muy fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está la fuerza liberadora de la espada del Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere hablar antes que dice la hermana? Su esposo de la hermanita. Bueno, buenas noches. Pues yo, cuando entré aquí, traía en mi mente a nuestro hijo, porque salió mal en sus resultados. Pero cuando dijiste que nos pusiéramos el rosario en el corazón,
me vino una paz. Y aquí estaba Jesús con su túnica blanca. Me estaba viendo como diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo. Gloria a Dios, hermanito. Acá, Cintia, amor. En el momento que me pusieron la espada, sentí mi corazón así caliente, caliente, y mis manos, como que si tenía algo, ¿no? Sentí que me fue sanando por dentro, ¿no? Entonces, casi nunca me pasan esas experiencias, ¿no? Y entonces, ahorita digo, y todavía sí siento como caliente así mis manos y mi pecho. Y eso pues yo le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues siempre se manifiesta con todos nosotros, pero en lo que experimenté hoy, pues estoy feliz, porque siempre, aunque no los veamos o no, pero en que rezamos, Él nos da la dicha, nos da el Espíritu Santo para seguir adelante y sobre todo seguir rezando con mucha devoción nuestro rosario y seguir perseverando como grupo, ¿verdad? Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues yo cuando cerré los ojos, le estaba dando muchas gracias a Dios, porque a mí me dio COVID y me vi muy mala, estuve al borde de la muerte. Entonces yo le estaba dando gracias por todas sus bendiciones. Y de eso yo cuando cerré y profundicé más, vi como que se agitaba algo aquí, como cortinas, que yo hacía algo, y parecían unas alas que se estaban agitando así junto de mí, a mi alrededor, y al final vi que estaba nuestro Señor, que Él venía a calmarme, a tranquilizarme, a estar junto a mí. Y cuando me dieron igual la estampita de la espada, sentí un alivio, una tranquilidad, porque ya habían empezado a salir mis lágrimas. Y sentí esa tranquilidad, ese alivio, esa certeza que el Señor siempre va a estar conmigo, porque le vi la imagen que vino hacia mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanita, gloria a Dios. ¿Nadie más quiere aportar? Si alguno no experimentó algo, con esa paz que sientes en tu corazón, es eso también. Eso es un signo también de que el Señor nos ha tocado. ¿Sí, hermanita? Yo lo que les puedo compartir, y que se me había olvidado a mí de muchos años. Voy a quitarme. Ya tiene muchos años que a mí me pasó, no me acordaba, pero ahorita desde que comenzó, pude contemplar a la Santísima Trinidad y la Virgen María, así como lo fuiste presentando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la Virgen, y todo llena de luz. Y acá tenía yo presente al Sagrado Corazón de Jesús, porque Él es el que siempre me ha tomado de la mano, junto con nuestra Madre Santísima, y me ha sacado adelante. 2 veces yo ya había partido, pero desde allá me volvieron a jalar, porque yo agarré hasta lo que es la cruz, y de ahí sentí que mi ángel de la guarda me jaló los pies y yo caí otra vez. Eso es, en mi juventud 2 veces me pasó. Y ahora que me estaban dando la espada, sentí el calor del Espíritu Santo
y vi la espada en mis manos, la vi en un color dorada, tan bonita que yo misma empecé a tocarla, pero luego vi que así en dorado, luego era una espada de pura luz en mis manos. Y le digo, Señor, esto ya me lo habías dado anteriormente, pero no lo recuerdo. Y él solo escuché que me dijo, 30, acuérdate. Cuando yo era muy joven, así estaba yo en mi casa, me sentía muy mal y vi clarito cómo me estaba siguiendo el demonio. Y luego en la parte de adelante se puso su compañera. Entonces yo empecé a gritar y el ángel de la guarda me tiró una espada en mis manos y me dice, tú sabes lo que tienes que hacer. En esos momentos vi que con la espada yo partí al demonio a la mitad y vi que esa mitad cayó con la vecina y luego la pareja que venía atrás vi cómo se desprendió y se fue porque quedó la espada en mis manos. Entonces estoy segura que desde los 30 años yo las tengo en mis manos, pero en esos tiempos de juventud sufría mucho la persona que tenía dones o tenía algo, porque la misma gente de la iglesia, los mismos hermanos te maltrataban, te decían que eran cosas del demonio, que no podía ser posible. Yo fui, el que me ayudó mucho en mi dirección espiritual. Primeramente fue Monseñor Jorge y de allá me canalizó al Padre Valencia, que también tenía dones como sacerdote. Entonces él fue el que llevó toda mi vida espiritual mientras yo estuve en la iglesia y las cosas que me pasaban, él me iba guiando y me decía que yo las vaya apuntando y todo se lo entregara a manos del Señor. Todo esto, dice, más adelante, dice, vas a ver, dice, cómo se va a probar y entonces los hermanos que puedan van a estar. Y cuando aprobaron esto del Espíritu Santo, yo me sentía muy feliz y contenta, pero yo ya no podía entrar porque ya estaba en otro apostolado. En ese apostolado duré 30 años y ahora al darme un permiso indefinido porque estaba el padre acá, yo me sentía inquieta y no buscaba qué hacer. Entonces yo me acuerdo que comencé cuando estabas en el salón contigo, con la Biblia y todo, yo venía, pero aún no sé qué pasó y de último, pues ya me dijo la Virgen María, sígueme. Y yo digo, ¿cómo la voy a seguir? Entonces fue a través de la Legión de María que me invitaron y también perseveré como 2 años para poder entrar. Primero tenía yo que ver la aprobación de nuestra Madre Santísima para poder tomar esta decisión y aún así estoy con ustedes, que yo quisiera estar, pero no puedo estar de lleno. Ahorita ya por mi enfermedad y todo, quizás más adelante tengo yo que pedir humildemente las oraciones de ustedes. Todo es para la gloria de Dios. Gracias, Meita, gloria a Dios. Pues si ya nadie más quiere compartir, creo que hay alguien atrás. ¿No? Allí la hermana. Perdón, Meita. Sí, Meita. Yo no conocía a la Virgencita, pero Angelito fue escarchado cuando tenía 9 años. Es que yo trabajo todo el día y yo vine pedí permiso en mi trabajo como a las 3
de la tarde para ir a ver si está bien mi hijo, porque lo dejo encerrado y le digo que no le habrá nadie. Y vine a las 3 y entré a su cuarto y veo toda la cama escarchada. No lo levanté, vi que estaba durmiendo, me regresé a mi trabajo y cuando regresé en la noche le digo, oye Angelito, ¿no saliste a ningún lado? No, dice, no le habría nadie, me encerré. Se encerró en el cuarto de atrás, pero me admiré que la cama está escarchada y él donde jugó escarcha, me dice, yo no jugué escarcha, tenía escarchas, no me acuerdo si eran azules, así azulitas o grises. Y yo me quedé admirada hasta ahorita que entré a la iglesia y le digo, Angelito, ve donde estamos sentados, levanté mi pulso, le digo, no trajiste escarcha azul, le digo, yo me miro, yo no soy escarcha. Y él igual me dice, está escarchado nuestro asiento, le digo, ¿qué será? Le digo, de plateado. Le digo, sí, y yo estaba asustada. Gloria a Dios, hermanita, gloria a Dios. Pues de esta manera cerramos esta reflexión. ¿Alguien más dijo, hermano? Habla el hermano Francisco. Con Francisco cerramos la reflexión y este momento de oración. Pues bendito sea el Señor que nos ha tocado el corazón y Él deja signos después de esta reflexión para que vean lo serio que es lo que estamos recibiendo, ¿no? O sea, aunque no hayas tú experimentado nada, el hecho que estés aquí y esa paz que siente en tu corazón es signo de que Él ya te tocó. Sí, ahorita que me pusieron la canción, la verdad, al ponerme la espada sentí una cosa tan divino, fresco, el Espíritu Santo, y de repente al momento lo sentí fresco y después lo sentí un poquitito pesado, pero como fue pasando lo sentí más liviano, sentía un corazón así de paz, de tranquilidad, y a la vez escuchaba como que estaba llorando alguien así igual. Eso es todo, con la gloria de Dios. Gloria a Dios, hermanito, gloria a Dios. Ese pequeño peso que sintieron es eso, ¿no? Él deposita eso. Y a veces uno siente como que ligeramente algo cae. Es eso. Sí. Bueno, no me puedo ir con esto, ¿no? Yo he vivido muchísimos, tengo muchos testimonios, pero el de hoy pues me impactó más. Antes de venir a la misa, de llegar a la misa, fui a mi apostolado y entré al Santísimo un ratitito, pero pues nunca había, o sea, siempre la custodia pues son como las de acá, ¿no? Pero ahí es diferente, tiene una tela blanca y yo, en que estaba ahí, dije, o sea, sentí un impulso como de, digo, es que como que no siento que esté ahí, pero luego dije, pues, ¿será que yo me levante y toque pero es su manto, ¿no? Dije, es como su manto. Y pero no, dije, no, es que estás ahí, realmente estás ahí presente. Y ya me tranquilicé y me quedé, orando un ratito. Ya me vine para acá, y cuando dijiste que el rosario era como tocar su manto, o sea, me vino a la mente, o sea, el impulso que yo había sentido en el Santísimo, levantarme y tocarle el manto, pero pues aquí está, aquí lo tengo junto a mí, pues gloria a Dios, para mí me impactó Gloria a Dios, mucho. hermanito, gloria a Dios. Pues le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado y sellamos esta reflexión, esta sanación con su sangre preciosa. Sella, Señor, con tu sangre preciosa todo lo que hoy hemos recibido, para que todo lo que hemos recibido el maligno no se lo lleve, y que todo sea para tu santísima gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos.